Cómo la confesión de medianoche de mi vecina desbloqueó mis propias verdades ocultas. ¿Alguna vez has tenido un momento, una ocurrencia aparentemente ordinaria que te toma completamente por sorpresa, cambiando los mismos cimientos de tu percepción del mundo y, más importante aún, de ti mismo? Ciertamente yo no lo había tenido. No hasta que un suave golpe en mi puerta a altas horas de la noche la abrió de par en par. No solo una conversación con mi vecina, sino todo un universo de emociones no expresadas y vulnerabilidades ocultas que me dejaron cuestionándolo todo durante semanas. Esto no es solo una historia sobre una visita. Se trata de las ondas sísmicas de la conexión humana, el frágil baile de la confianza y el profundo viaje inesperado de finalmente ver y ser visto. Hola, queridos espectadores, y bienvenidos de nuevo al canal. Esta noche estoy quitando las capas de una experiencia profundamente personal. Una que comenzó con un simple golpe y evolucionó hacia una revelación profunda sobre el intrincado tapiz de la conexión humana. ¿Desde dónde se están conectando esta noche? Nueva York, California, Texas. Dejen un comentario abajo y háganmelo saber. Es una regla no escrita en mi tranquilo rincón del mundo. Una vez que el sol se hunde debajo del horizonte, envolviendo al vecindario en una manta reconfortante de penumbra. Mi puerta permanece firmemente cerrada a visitas no solicitadas. No nace de reclusión. Lejos de eso. Disfruto de mi independencia, mis rutinas, el ritmo predecible de mis días. Pero hay una cierta santidad en las horas de la tarde, una profunda quietud que susurra de soledad, de introspección sin perturbaciones. Mi pequeña casa, impecablemente mantenida, con su aroma a lavanda y libros viejos, se transforma en un santuario a medida que el mundo exterior gradualmente se retira al fondo. La quietud me otorga el precioso espacio para pensar, para respirar, para simplemente existir sin el constante zumbido de las demandas externas interrumpiendo la delicada cadencia de mis pensamientos. Pero esa noche en particular, grabada vívidamente en mi memoria, desafió todas mis normas cuidadosamente construidas. El golpe, cuando llegó, fue inicialmente tan suave, tan tentativo, que casi lo pasé por alto por completo. Perdida como estaba en el reconfortante abrazo de mi novela, el tenue resplandor de mi lámpara de lectura proyectando largas sombras a través de la sala de estar. No esperaba a nadie. Mis planes para la noche consistían únicamente en escapar entre las páginas de una nueva historia. Sin embargo, la curiosidad, una emoción que rara vez se despertaba en mi vida predecible, me impulsó a mirar por la mirilla. Allí, bañada en la suave luz ambiental de la farola, estaba la silueta familiar de mi vecina, Grace. Grace había sido una figura fija al lado durante tanto tiempo como podía recordar, una presencia tranquila en la periferia de mi vida. Nuestra relación, si es que se podía llamar así, era un tapiz tejido a partir de saludos educados intercambiados sobre las vallas del jardín y el ocasional café fugaz compartido cuando nuestros caminos se cruzaban por serendipia. Siempre había albergado la suposición de que ella, al igual que yo, estaba perfectamente contenta con su existencia solitaria, navegando las corrientes de la vida con una tranquila autosuficiencia. Ella estaba en sus últimos 40, aproximadamente una década más joven que yo. Sin embargo, en muchos aspectos, nuestras vidas se sentían como vías paralelas. Dos mujeres trazando cursos independientes, cada una manteniendo nuestras cartas emocionales cerca del pecho, rara vez traicionando la profunda ocurrencia de nuestros sentimientos. Aún así, el suave y persistente ritmo de su golpe resonó con una urgencia que atravesó la calma de la noche, una súplica silenciosa que encontré imposible de ignorar. Abrí la puerta solo una fracción, mirando con cautela a través de la estrecha abertura. «¿Grace?», pregunté, mi voz teñida con una mezcla de sorpresa y leve aprensión, sin estar segura de qué esperar de esta visitante inesperada de medianoche. Ella se veía diferente, inquieta. Su cabello usualmente perfectamente peinado estaba desaliñado, como si hubiera corrido hacia allí en un momento de impulso desesperado. Su postura típicamente confiada, casi regia, había desaparecido, reemplazada por una ligera caída. Estaba allí de pie, sosteniendo una botella de vino en una mano, su otra mano retorciendo nerviosamente la correa de su bolso, una clara señal de su turbulencia interior. «Hey», comenzó ella, su voz un susurro apagado, casi vacilante. «Espero no estar molestándote. ¿Puedo entrar un minuto? Realmente necesito hablar con alguien». Sin pensarlo dos veces, impulsada por un instinto que rara vez reconocía, me hice a un lado, sosteniendo la puerta lo suficientemente abierta para que ella entrara. «Por supuesto, Grace. ¿Está todo bien?». Ella no ofreció una respuesta inmediata, simplemente asintió mientras cruzaba el umbral, su mirada recorriendo mi sala de estar como si estuviera tomando inventario de sus comodidades familiares. Mi mesa de café sostenía los restos modestos de mi noche. Una taza medio llena de té enfriándose,
una vela parpadeante proyectando un cálido resplandor y una pequeña pila de cartas sin abrir. Testigos silenciosos de las tareas mundanas diarias que había estado evitando. Grace colocó suavemente la botella de vino, aún incapaz de encontrar mi mirada. Le indiqué el sofá mullido y ambas nos acomodamos en sus cojines. El silencio entre nosotras ahora denso con significado no expresado. Casi podía escuchar el frenético girar de sus pensamientos, el cuidadoso tamizado y ordenamiento de emociones antes de que finalmente hablara. «No sé por qué estoy aquí», confesó ella. Una risa suave y autodespreciativa escapando de sus labios, aunque sus ojos permanecían desprovistos de cualquier alegría genuina. «Es ridículo. No debería estar molestándote con lo que sea esto». Incliné la cabeza, mi mirada suave, intentando descifrar las corrientes intrincadas de su angustia. «Grace, está bien. Lo que sea, puedes decírmelo. Estás a salvo aquí». Ella finalmente encontró mi mirada. Entonces, y en ese fugaz momento, presencié algo profundo. Una profundidad de emoción cruda que momentáneamente me sobresaltó. Era como si ella me estuviera viendo realmente por primera vez. O quizás, más precisamente, yo finalmente la estaba viendo más allá de la fachada cuidadosamente construida que presentaba al mundo. Nunca había notado realmente la suavidad inherente en sus ojos cuando no estaban protegidos por la compostura, la cruda vulnerabilidad grabada en sus rasgos en ese instante sin guardia. Solo. Ella hizo una pausa nuevamente, sus dedos tamborileando un ligero ritmo nervioso en el reposabrazos del sofá. «Necesito hablar. No tengo a nadie más con quien hablar». Simplemente asentí, mi mente ya corriendo, intentando conectar los puntos invisibles de su angustia. Aún no estaba completamente segura de la naturaleza precisa de su predicamento. Pero lo que fuera, claramente tenía una inmensa significancia para ella, presionando el aire a nuestro alrededor con un peso tangible. «Es mi matrimonio», finalmente pronunció después de otra pausa agonizante. Su voz ahora apenas por encima de un susurro, como si luchara con el mismo acto de hablar las palabras en voz alta. «Se está desmoronando. No sé qué hacer». Pensé que pensaba que tenía todo bajo control, ya sabes, pero ahora siento que estoy perdiendo el agarre y estoy tan cansada de fingir que todo está bien. Mi corazón se apretó con un dolor silencioso mientras sus palabras cargadas de angustia cruda llenaban la habitación. Estaba completamente insegura de cómo ofrecer consuelo, nunca habiendo caminado en sus zapatos exactos. Sin embargo, la crudeza en su voz, el profundo agotamiento que resonaba en cada sílaba, resonó profundamente dentro de mí. Siempre había percibido a Grace como esta mujer formidable e independiente, alguien que había trazado meticulosamente su propio curso, aparentemente inmune a las vulnerabilidades que plagaban al resto de nosotras. Alguien que parecía no necesitar ayuda externa. Y sin embargo, aquí estaba ella, derramando sus miedos más profundos e inseguridades a mí, una vecina a la que apenas conocía más allá de las cortesías superficiales intercambiadas sobre céspedes cuidados. «No tienes que fingir conmigo, Grace», dije gentilmente, ofreciéndole una suave sonrisa tranquilizadora. «No tienes que tenerlo todo resuelto. Se te permite sentirte perdida. Todas lo estamos a veces». Una ola visible de alivio la invadió, sus hombros cayendo mientras se recostaba en los cojines, liberando un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Durante los siguientes varios minutos, habló con franqueza sobre la lenta y agonizante disolución de su matrimonio. Las grietas insidiosas que había diligentemente ignorado. El silencioso y cada vez más ancho abismo que se había formado entre ella y su esposo a lo largo de los años, los sutiles cambios que los habían transformado en extraños compartiendo un hogar. Habló de cómo él había cambiado, o quizás cómo ella había cambiado, o quizás cómo ambos habían evolucionado en individuos ya no capaces de encontrar el camino de regreso al sendero compartido que una vez habían forjado. Fue excruciating escuchar, sabiendo la profundidad profunda del dolor que ella estaba soportando. Sin embargo, resistí el impulso de interrumpir, permitiéndole el espacio sagrado para articular su duelo. Solo ofrecí suaves murmullos de consuelo, palabras cuidadosamente elegidas de empatía cuando el momento se sentía intrínsecamente correcto. Y mientras ella hablaba, una sutil pero innegable transformación ocurrió dentro de la habitación. Podía sentir el peso palpable de su vulnerabilidad, la honesta valentía que permeaba el aire. Era como si ella estuviera conscientemente permitiéndome vislumbrar una faceta de sí misma que había meticulosamente mantenido oculta durante tanto tiempo. Un lado que no poseía todas las respuestas. Un lado que estaba lejos de estar perfectamente compuesto. Hubo una intimidad inesperada nacida en ese momento. Una experiencia compartida de emoción cruda y sin guardia que trascendía nuestro anterior conocimiento superficial.
Éramos simplemente dos mujeres sentadas en un sofá cómodo bajo el suave resplandor parpadeante de una lámpara, conversando sobre las profundas incertidumbres de la vida, compartiendo confesiones que ninguna de nosotras había anticipado jamás pronunciar ante otra alma. Se sentía tanto natural como completamente surrealista, como si un hilo invisible se hubiera tejido repentinamente entre nosotras, alterando nuestra dinámica sin que ninguna de nosotras comprendiera plenamente su fuerza silenciosa. Ella finalmente terminó de hablar, su voz gradualmente desvaneciéndose en un silencio que se sentía casi sagrado, imbuido con los ecos persistentes de su honestidad cruda. No supe inmediatamente qué decir. Sin embargo, no había una necesidad desesperada de llenar el silencio con palabras superfluas. Simplemente nos sentamos allí permitiendo que la profunda pesadez del momento se asentara a nuestro alrededor para ser absorbida en el mismo tejido de la habitación. Finalmente, rompí el silencio. Grace, comencé, mi voz firme. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo, pero posees el increíble coraje de mirarlo, de enfrentarlo de frente. Y eso, mi querida, es mucho más de lo que la mayoría de la gente puede decir jamás. Una leve sonrisa tocó sus labios, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y en ese momento, una poderosa realización amaneció. Ambas, a nuestra manera única, estábamos aprendiendo lecciones profundas la una de la otra completamente sin expectativa. No se trataba de arreglar las cosas inmediatamente. No en ese instante. Se trataba del simple pero profundo acto de estar presentes la una para la otra, de compartir el inmenso peso del mundo, incluso si solo fuera por un breve rato. El reloj antiguo en la pared continuó su tic-tac rítmico, marcando el paso del tiempo. Sin embargo, permanecimos sentadas en esa habitación tranquila. Dos mujeres que habían, contra todo pronóstico, encontrado una manera de tender un puente sobre un abismo que ninguna de nosotras había siquiera sabido que existía entre nuestras vidas aparentemente separadas. La noche se profundizó, pero el peso opresivo en la habitación pareció disiparse sutilmente, reemplazado por una presencia más suave y más manejable. Grace había caído en silencio, pero aún podía sentir el caldero hirviente de su turbulencia interior, una tempestad silenciosa justo debajo de la superficie de su exterior compuesto. La botella de vino aún sellada permanecía intacta entre nosotras. Un testigo silencioso de nuestro intercambio íntimo. No le había ofrecido un vaso. Un instinto me dijo que ella anhelaba algo mucho más profundo, algo más allá de la comodidad fugaz del alcohol o incluso de mis palabras más cuidadosamente elegidas. Había una profunda quietud en el aire ahora, una corriente no hablada de conexión que se había formado entre nosotras, delicada pero innegablemente potente. Era peculiar esta repentina intimidad entre dos individuos que durante años habían existido en órbitas educadas pero distantes. Sus interacciones limitadas a los intercambios más superficiales. Sin embargo, aquí estábamos compartiendo un espacio tan crudo, tan vulnerable. Miré el reloj nuevamente, un suave tintineo marcando el paso del tiempo. Era bien pasada la medianoche. La ciudad afuera durmiendo en reposo silencioso. Una parte de mí anhelaba decirle que se quedara, asegurarle que mi tiempo era suyo para tomarlo, que su partida no tenía urgencia para mí. Pero otro instinto más profundo susurró que Grace necesitaba más que mera compañía. Necesitaba claridad, un sentido de dirección que en ese momento se sentía imposiblemente elusivo para ella. Me aclaré la garganta, inclinándome ligeramente hacia adelante, mi voz gentil pero firme. Grace, no puedo pretender comprender completamente la profundidad de lo que estás experimentando, pero sí sé esto. A veces las respuestas no se manifiestan inmediatamente. A veces simplemente debes sentarte con la incertidumbre. Permitirle ser. Ella giró la cabeza lentamente, su mirada encontrando la mía, su expresión ilegible por un fugaz momento. Luego una leve, casi imperceptible sonrisa tocó las comisuras de sus labios mientras asentía. No sé si puedo hacer eso, confesó ella, su voz teñida con una honestidad cansada. He pasado toda mi vida huyendo de la incertidumbre, intentando meticulosamente controlar cada aspecto de mi mundo, pero ahora se siente como si todo se estuviera desenredando hilo por hilo delicado. Y estoy completamente aterrorizada de lo que quedará cuando la tela finalmente se suelte. Su voz se quebró perceptiblemente en la palabra final, y por un breve y sorprendente segundo, capté un vistazo de una vulnerabilidad cruda que trascendía la mera tristeza o molestia. Era una crudeza profunda, casi primal, que despojaba toda su compostura practicada, revelándola en su forma más pura y más humana. Instintivamente anhelé ofrecerle el consejo más perfecto y reconfortante, una incantación mágica que aliviaría instantáneamente su dolor. Pero la verdad, cruda e innegable, era que yo no poseía tales respuestas. Nadie las tiene realmente. No cuando se trata de los complejos laberintos de los asuntos del corazón. En cambio,
Alcancé la botella de vino intacta, descorchándola con un movimiento fluido y practicado. Vertí una cantidad modesta en uno de mis vasos de cristal, luego se lo extendí a ella, mis dedos rozando suavemente contra los suyos mientras se lo pasaba. Ella lo aceptó con un asentimiento silencioso, casi imperceptible. No se intercambiaron palabras en ese momento, solo el suave tintineo resonante del cristal, el consuelo compartido de simplemente existir en el mismo espacio. Ambas cargando el silencioso e inmenso peso del mundo a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te preguntas si todas solo estamos fingiendo? Preguntó ella, su voz apenas un susurro, un hilo de introspección tejiéndose a través de la quietud. Miraba fijamente el vino arremolinándose en su vaso, girándolo distraídamente como si buscara respuestas en sus profundidades rubíes. Quiero decir, navegamos a través de la vida construyendo meticulosamente fachadas, esforzándonos incansablemente por hacer que todo parezca estar bien, pero muy en el fondo, debajo de todas las superficies pulidas, ¿no estamos todas simplemente tropezando, intentando desesperadamente resolverlo? Y estoy simplemente tan completamente exhausta por la pretensión, la constante fachada de tenerlo todo junto. Hice una pausa, considerando el peso profundo de su pregunta. No era una consulta fácilmente descartable. Yo también había pasado una porción significativa de mi propia vida comprometida en varias formas de pretensión, fingiendo estar contenta en relaciones que en última instancia me dejaban sintiéndome hueca. Fingiendo que ejercía control absoluto sobre cada faceta intrincada de mi existencia, fingiendo que todo estaba inequívocamente bien cuando, en verdad, mi mundo interior a menudo se sentía precariamente equilibrado al borde del colapso. Pero me abstuve de vocalizar cualquiera de esas confesiones personales. Simplemente me senté allí, observándola, en silencio, absorbiendo su vulnerabilidad, intentando discernir el camino que este momento inesperado estaba forjando entre nosotras. No estás sola en sentirte así, Grace, finalmente dije, mi voz suave pero resonante con comprensión genuina. Creo que todos en algún punto de sus vidas experimentan esa sensación inquietante de estar fingiendo. El verdadero truco, la verdadera sabiduría radica en darse cuenta de que está perfectamente bien no poseer todas las respuestas. Está perfectamente bien ser vulnerable, exponer las partes frágiles de uno mismo. Ella levantó la vista hacia mí entonces, sus ojos buscando los míos con una intensidad casi desesperada, como si buscara confirmación, una afirmación silenciosa de que mis palabras contenían una verdad inherente. No estaba completamente convencida de que yo tuviera todas las respuestas definitivas tampoco, pero una verdad, pura e inatacable, resonó dentro de mí. Gracia había en este mismo momento desbloqueado inadvertidamente una puerta a algo mucho mayor, algo infinitamente más profundo y más profundo de lo que cualquiera de nosotras podría haber anticipado. Creo que he estado fingiendo toda mi vida, confesó ella suavemente, casi para sí misma, su voz apenas audible por encima del zumbido silencioso de la noche. No sé cómo parar. Siguió una larga pausa significativa y por primera vez en nuestra conversación, sentí que el mismo aire entre nosotras cambiaba sutilmente de nuevo. Era una transformación delicada, casi imperceptible. Sin embargo, estaba innegablemente presente. Había algo no dicho ahora. Algo que trascendía las palabras. Algo que ninguna de nosotras podía ignorar ya. No creo que necesites parar de fingir por completo, dije cuidadosamente, eligiendo mis palabras con precisión deliberada. Creo que solo necesitas soltar la necesidad implacable de controlar cada resultado individual, cada emoción individual. No tienes que tener todo meticulosamente resuelto. Es genuinamente correcto abordar las cosas un paso a la vez, un momento silencioso a la vez. Ella parpadeó como si procesara la profunda simplicidad de mis palabras. Luego una risa pequeña y aliviada escapó de sus labios, un sonido frágil que no obstante llenó el espacio silencioso. Un paso a la vez, repitió ella, probando las palabras. Me gusta eso. Suena manejable. Le ofrecí una sonrisa gentil, sintiendo el inmenso peso de la conversación cambiar una vez más, esta vez hacia un sentido naciente de comprensión, de respeto mutuo y empatía silenciosa. No era una panacea milagrosa para todos sus problemas profundamente arraigados. Lejos de eso. Pero era innegablemente un punto de partida. Y a veces en el intrincado baile de la vida, un simple punto de partida es todo lo que realmente necesitamos para comenzar el arduo viaje de sanación. Pero entonces, sin ninguna advertencia, Grace extendió su mano y la colocó suavemente, casi tentativamente sobre la mía. El toque fue suave, increíblemente ligero, pero hablaba volúmenes, comunicando un universo de emociones no habladas. No había espacio para confusión, ni necesidad de segundas suposiciones sobre su profundo significado. Era un gesto simple pero increíblemente poderoso de conexión cruda, de experiencia humana compartida, una afirmación silenciosa que susurraba, «Te veo».
Realmente te veo en toda tu vulnerabilidad. No estaba completamente segura de cómo responder. Podía sentir que mi corazón aceleraba su latido, un sutil apretón en mi pecho. No estaba acostumbrada a este tipo de momentos íntimos, estos intercambios profundamente personales que se sentían tan completamente crudos, tan innegablemente vulnerables. Pero no retiré mi mano. Permití que su toque perdurara, que resonara, porque en ese preciso momento sagrado, entendí. Entendí con una claridad que atravesó años de barreras emocionales cuidadosamente construidas que a veces un solo toque modesto podía transmitir un significado más profundo, una empatía más auténtica que 1000 palabras meticulosamente elegidas jamás podrían. Gracias, susurró ella suavemente, su voz silenciosa pero imbuida con profunda sinceridad. Gracias por escuchar, por no juzgarme, por simplemente estar aquí. Por supuesto, respondí, mi voz igual de suave, igualando su tono apagado. No creo que pudiera juzgarte jamás, Grace. Ella asintió, pero esta vez sus ojos parecían notablemente más ligeros, como si una gran carga interna hubiera sido momentáneamente levantada. Había un nuevo sentido de calma en la forma en que se llevaba a sí misma, una paz silenciosa que se había sentado graciosamente sobre ella después de la honestidad cruda de todo lo que había compartido. Era casi como si pudiera presenciar físicamente el inmenso peso del mundo levantándose gentilmente de sus hombros, incluso si solo fuera por un fugaz y precioso rato. Y en ese momento profundamente perspicaz, una nueva realización amaneció sobre mí, cruda e innegable. No era solo Grace quien desesperadamente necesitaba ser realmente vista. Yo también. Todas lo hacemos a nuestra manera única y a menudo no hablada. Quizás todas, en grados variables, estábamos comprometidas en alguna forma de pretensión. Pero en ese pequeño espacio silencioso, bañado en el suave resplandor de la lámpara, se nos concedió un respiro temporal y liberador de la exhausta farsa. Ella tomó una respiración profunda y temblorosa, sus hombros visiblemente relajándose por primera vez esa noche, como si liberara años de tensión acumulada. Probablemente debería dejarte dormir, dijo ella, mirando disculpándose al reloj. Ya te he mantenido despierta demasiado tiempo, pero un instinto primal dentro de mí se rebeló. No quería que se fuera. Todavía no. Las palabras estaban posadas precariamente en la punta de mi lengua. Pero antes de que pudiera pronunciarlas, ella se levantó graciosamente, sus manos aún descansando ligeramente sobre las mías. Una conexión silenciosa y perdurable por solo un momento más. Gracias, reiteró ella, esta vez con una nueva convicción silenciosa. Me has dado algo que ni siquiera me daba cuenta de que necesitaba tan desesperadamente. Un recordatorio de que está profundamente bien ser real, de ser completamente auténtica. Mientras se dirigía hacia la puerta, la observé atentamente, sin querer romper el frágil hechizo íntimo que habíamos tejido. No tenía previsión de lo que el futuro inmediato le deparaba a ella. Ni podía predecir la trayectoria de mi propio camino. Pero una verdad, clara e irrefutable, resonó dentro de mí. Algo profundo había cambiado. Algo irrevocablemente alterado. Y albergaba una profunda convicción de que ninguna de nosotras volvería a ser realmente la misma después de este intercambio crudo e inesperado. Con un asentimiento final gentil y una suave sonrisa cómplice, ella salió graciosamente de mi casa, dejando la puerta ligeramente entreabierta detrás de ella. El aire fresco de la noche, ahora infundido con los ecos perdurables de nuestra conversación íntima, se filtró gentilmente en la habitación. Sin embargo, ya no se sentía frío. No después del profundo calor de la conexión que acababa de pasar entre nosotras. Permanecí sentada durante mucho tiempo después, inmersa en contemplación silenciosa, reflexionando sobre la silenciosa pero inmensamente poderosa conexión que habíamos forjado. Y mientras miraba por la ventana hacia la calle oscura y silenciosa, un sentido naciente de esperanza para ambas comenzó a florecer dentro de mi corazón. Una frágil promesa susurrada en el aire nocturno. Los días subsiguientes se sintieron como un lento y deliberado despliegue, un despertar gradual a una nueva realidad. Una profunda quietud permeaba el aire. Sin embargo, era distintivamente diferente de la quietud que había conocido antes. Esta era una paz más profunda y más resonante, un reconocimiento silencioso de que las cosas estaban de hecho en flujo, cambiando sutilmente, pero no en una prisa caótica y abrumadora. Todo ahora se sentía imbuido con un mayor sentido de deliberación, una cadencia más pensativa. Era como si estuviera percibiendo el mundo a través de una lente más suave y más compasiva, donde la búsqueda implacable de velocidad y control ya no era primordial, y donde las conexiones más profundas y significativas podían formarse misteriosamente en los espacios delicados y a menudo pasados por alto entre las palabras habladas. Grace no reapareció en mi puerta esa noche, ni la siguiente tarde. Sin embargo, este nuevo silencio entre nosotras no estaba cargado de incomodidad o un vacío incómodo.
Instintivamente entendí que ella era como yo, procesando meticulosamente las verdades crudas que habíamos compartido tan valientemente. E incluso aunque no habíamos intercambiado una sola palabra desde su partida, ya no me sentía desconectada de ella. Sabía con una certeza no hablada que ella estaba allí afuera en algún lugar en el ritmo silencioso de su propia vida, navegando diligentemente las mismas preguntas complejas, lidiando con las mismas profundas incertidumbres. También sabía con una convicción aún más profunda que cualquiera que fuera el arduo camino que ella eligiera en última instancia, ya no lo estaba recorriendo sola. Ella había, a través de su vulnerabilidad, forjado un vínculo invisible, una comprensión silenciosa. Una sutil pero profunda realización había comenzado a florecer dentro de mí durante nuestro tiempo compartido. Un susurro silencioso que había agitado intermitentemente en los rincones distantes de mi mente durante años. Sin embargo, uno que nunca me había permitido realmente escuchar plenamente, abrazar plenamente. Durante gran parte de mi vida, había mantenido diligentemente una distancia emocional, una barrera cuidadosamente construida entre mí misma y la caótica belleza del mundo. Mi corazón, mis emociones más auténticas, mis deseos más profundos y no expresados. Los había encerrado meticulosamente todos en una pequeña caja olvidada, guardándola muy atrás en los recovecos de mi conciencia. Había racionalizado este aislamiento autoimpuesto, convenciéndome a mí misma de que no necesitaba sentirlo todo plenamente, que podía navegar las corrientes turbulentas de la vida sin abrirme realmente a los demás, sin sumergirme plenamente en el baile desordenado y glorioso de la conexión humana. Pero sentada allí con Grace esa noche transformadora, presenciando su honestidad cruda, experimentando su profunda vulnerabilidad, de repente comprendí la inmensa riqueza que me había estado negando al mantener mi mundo interior tan cuidadosamente guardado. Y esta realización no se limitaba a las grandes narrativas de las relaciones románticas o incluso de las amistades profundas. Se extendía a los momentos más pequeños y fugaces. El simple pero valiente acto de permitirme ser realmente vista, de compartir lo que realmente sentía, de otorgarle a alguien acceso a los espacios íntimos donde había estado escondiéndome tan diligentemente. Me había negado consistentemente a mí misma esa necesidad humana más fundamental. Y cuanto más ponderaba esta nueva verdad, más profundamente entendía su inmensa importancia liberadora. El poder de la conexión auténtica, de la vulnerabilidad compartida, era una fuerza que había suprimido sin saberlo, y su ausencia había dejado un dolor silencioso en mi alma. Una tarde fresca, varios días después de la última visita de Grace, la vi afuera, de pie pensativamente en su jardín, su mirada fija en los árboles antiguos, como si contemplara alguna decisión monumental que cambiaría su vida. Ella exudaba un sentido de paz silenciosa. Sin embargo, también había una sutil y casi palpable intensidad sobre ella, como si estuviera profundamente comprometida en descifrar alguna verdad profunda dentro de su propio ser. La observé por un momento, un debate silencioso desarrollándose dentro de mí, o ella se dirigiría a mi puerta nuevamente, buscando consuelo, necesitando a alguien que escuchara. Pero esta vez, un instinto diferente se apoderó. Esta vez no era ella iniciando el golpe. Era yo deliberadamente saliendo al aire fresco de finales de otoño, impulsada por un coraje silencioso y naciente. No lo pensé demasiado. No permití que mi mente analítica usual diseccionara las implicaciones de mis acciones. Simplemente tomé mi cardigan favorito, salí de mi casa y me dirigí con propósito a través del pequeño parche de césped cuidado que servía como el suave límite entre nuestras dos casas. Podía sentir la brisa fresca de otoño jugueteando con mi cabello, escuchar el suave y rítmico crujido de las hojas caídas bajo mis pies, una sinfonía sutil de la estación. Cuando llegué a ella, se giró lentamente para enfrentarme, sus ojos ensanchándose ligeramente, un destello de sorpresa seguido rápidamente por un brillo gentil iluminando sus rasgos mientras reconocía mi presencia. «Hey», dijo ella suavemente. Su voz un murmullo silencioso, como si genuinamente sorprendida, pero en absoluto sobresaltada por mi aparición inesperada. Solo estaba pensando en todo, ya sabes. Le ofrecí una cálida sonrisa cómplice, entendiendo precisamente el peso de sus palabras, la profundidad de su introspección. Supuse que lo estabas, respondí, mi voz igualmente suave. He estado pensando mucho yo misma. Nos quedamos allí por un momento, un silencio cómodo asentándose entre nosotras, cada una procesando silenciosamente los ecos no hablados de nuestro pasado compartido, la profunda comprensión que ahora fluía sin esfuerzo entre nosotras. Luego di un pequeño paso más cerca, recostándome casualmente contra la baja valla que dividía nuestras propiedades. El espacio físico entre nosotras ahora sintiéndose cómodamente fácil y sin esfuerzo, desprovisto de cualquier torpeza anterior. No sé si te he dicho esto todavía, comencé, mi voz una confesión silenciosa. Pero estoy realmente orgullosa de ti, Grace.
Las palabras, en su profunda simplicidad, se sentían casi inadecuadas. Sin embargo, eran innegablemente las palabras más auténticas y sentidas que había pronunciado en mucho tiempo. Grace parpadeó, claramente tomada por sorpresa por la declaración inesperada. Ella era típicamente tan compuesta, tan meticulosamente contenida que escuchar palabras de tal alabanza cruda se sentía casi extraño, ajeno a su persona cuidadosamente construida. ¿Estás orgullosa de mí?, cuestionó ella, un toque de confusión genuina en su voz. ¿Por qué? Porque estás enfrentando algo verdaderamente real, expliqué, encogiéndome de hombros ligeramente, restándole deliberadamente importancia a la magnitud de mi observación. Estás permitiéndote sentir genuinamente en lugar de simplemente empujarlo todo hacia abajo, enterrándolo meticulosamente debajo de capas de negación, como tantas de nosotras hacemos instintivamente. Y eso, mi querida, es mucho, mucho más difícil de lo que parece al mundo exterior. Ella consideró mis palabras por un largo momento, su mirada cayendo al suelo mientras procesaba sus profundas implicaciones antes de levantar lentamente los ojos de nuevo para encontrar los míos. No me siento fuerte, confesó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Basur Rour con vulnerabilidad honesta. Me siento perdida, como si estuviera parada en el medio absoluto de una niebla espesa e impenetrable. Y no tengo absolutamente idea de hacia qué dirección ir, qué camino tomar. Creo que todos se sienten así en algún punto, respondí, mi voz gentil pero firme con convicción. Sé que yo ciertamente lo hago, pero quizás está bien no saber. Quizás no tienes que poseer todas las respuestas definitivas ahora mismo en este preciso momento. Quizás está genuinamente bien simplemente existir dentro de esa niebla por un rato para permitirte estar insegura. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, una sonrisa tenue y tentativa tocando sus rasgos, como si la idea liberadora finalmente estuviera comenzando a sentarse profundamente dentro de ella, encontrando un espacio cómodo para residir. Sí, quizás tengas razón, concedió ella, su voz apenas audible. Quizás está verdaderamente bien simplemente estar insegura. Nos quedamos en un silencio cómodo por unos preciosos momentos. Ambas mirando pensativamente hacia el horizonte distante, como si esperáramos alguna señal cósmica profunda que iluminara nuestros caminos. No tenía idea de los pensamientos intrincados arremolinándose dentro de su mente, pero podía sentir distintivamente el inmenso peso levantándose sutilmente de sus hombros, una liberación palpable de tensión. Había una nueva facilidad en su postura, una aceptación silenciosa y casi serena que se había asentado sobre ella. «¿Sabes?», dijo ella después de un rato, su voz suave, imbuida con un sentido silencioso de revelación. «Aunque creo que estoy genuinamente empezando a entender eso, que está bien no tenerlo todo perfectamente junto y que está profundamente bien alcanzar ayuda cuando la necesito desesperadamente. Ya no tengo que cargar esta inmensa carga completamente sola». Le ofrecí una cálida y sentida sonrisa, sintiendo un calor reconfortante extenderse a través de mi propio ser. «Exactamente», afirmé, mi voz un eco gentil de su propia comprensión naciente. «Y absolutamente no tienes que poseer todas las respuestas definitivas de inmediato. A veces solo dar un solo paso, incluso el más pequeño y tentativo, es más que suficiente. Es el acto más valiente de todos». Ella asintió, mirándome con una especie de gratitud silenciosa y profunda que brillaba en sus ojos. Nunca me di cuenta realmente de cuánto necesitaba que alguien me recordara gentilmente eso, confesó ella, su voz gruesa con emoción. He pasado un tiempo increíblemente largo creyendo que tenía que ser perpetuamente fuerte, que no podía posiblemente dejar que nadie viera las grietas. No podía dejar entrar a nadie. Pero ahora realmente creo que finalmente lo entiendo. Entiendo el poder de la vulnerabilidad. Estoy tan contenta, dije, sintiendo un profundo y duradero sentido de paz asentarse sobre mí, un contento silencioso que resonaba en cada fibra de mi ser. Realmente no tienes que esconder las partes duras y desordenadas de ti misma nunca más. No tienes que fingir, Grace. No conmigo. No contigo misma. Grace tomó una respiración profunda y temblorosa. Una liberación profunda, casi física, de algo que había estado sosteniendo meticulosamente, salvaguardando cuidadosamente durante un tiempo increíblemente largo. «No estoy completamente segura de qué viene después», admitió ella, su voz ahora más ligera, teñida con una esperanza naciente. «Pero realmente siento que finalmente estoy lista para resolverlo, sea lo que sea». Y en ese preciso momento transformador, supe con una certeza inquebrantable que ella estaba lista. Quizás no de la manera en que había esperado meticulosamente o al ritmo frenético que inicialmente creía necesitar, pero estaba innegablemente lista. Estaba activamente soltando la necesidad autoimpuesta implacable de tener cada detalle perfectamente resuelto.
Y eso en su profunda simplicidad era el primer paso más valiente y real hacia adelante en su camino hacia la sanación. Bueno, dije, mi sonrisa ensanchándose gentilmente, reflejando la comprensión compartida que había florecido entre nosotras. Creo que eso es todo lo que cualquiera de nosotras puede realmente hacer en esta hermosa vida impredecible. Ella rió. Suavemente. Un sonido que se sentía como si hubiera estado conspicuosamente ausente de su vida por demasiado tiempo, un sonido puro y no adulterado de liberación genuina. Sabes, en realidad estoy genuinamente ansiosa por lo que viene después. Ahora, por primera vez en un tiempo increíblemente largo, siento un sentido silencioso de anticipación. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, sentí que mi propio corazón se elevaba, una sensación silenciosa y ascendente de pura alegría. Yo también, dije silenciosamente, nuestras voces mezclándose en una comprensión compartida. Realmente creo que las mejores y más hermosas partes de nuestras vidas son a menudo las que menos esperamos, las que llegan sin anunciarse, disfrazadas como un simple golpe en la puerta a altas horas de la noche. Nos quedamos allí durante un rato considerable más, demorándonos en la santidad silenciosa de nuestra conexión recién encontrada, conversando sobre nada y todo. El aire entre nosotras ya no denso con las cargas no habladas de la vida, sino lleno en cambio de una ligereza palpable que se sentía completamente nueva para ambas. El profundo vínculo que se había formado contra todo pronóstico entre nosotras era algo que nunca podría haber anticipado posiblemente. Nunca podría haber predicho su inmenso poder. No se trataba solo de estar presentes la una para la otra en momentos de profunda dificultad y turbulencia. Se trataba del valiente acto de ser verdaderamente real, de despojarse de las intrincadas capas de protección que habíamos construido tan laboriosamente a nuestro alrededor. Y finalmente, valientemente mostrarnos como nuestros yo auténticos y sin barniz, imperfecciones y todo. Esa tarde, Grace y yo nos separamos como siempre lo habíamos hecho con un asentimiento silencioso, una suave sonrisa y una comprensión no hablada que ahora resonaba con una profundidad completamente nueva. Pero esta vez, todo se sentía profundamente diferente. No había tensión persistente, ni inquietud, ni torpeza, meramente un sentido generalizado de respeto mutuo, una aceptación silenciosa de las vulnerabilidades y fortalezas de cada una. Mientras caminaba de regreso a mi propia casa, el camino familiar ahora imbuido con un nuevo significado, me di cuenta con una claridad que atravesó años de muros emocionales cuidadosamente construidos, que a veces las personas que entran serendipitosamente en nuestras vidas inesperadamente, de hecho, son las que nos enseñan las lecciones más profundas sobre nosotras mismas. Se convierten en nuestras guías involuntarias hacia los reinos intrincados de la vulnerabilidad, la silenciosa resiliencia de la fuerza y el verdadero significado transformador de conectar genuinamente con otra alma humana. Y aunque no podía predecir posiblemente el tapiz impredecible del futuro, una verdad, clara e inquebrantable, resonó profundamente dentro de mi corazón. No era la misma mujer que había sido solo unas pocas semanas cortas atrás, cargada por mis propias verdades no habladas, y tampoco sabía que lo era Grace. El mundo, en toda su incertidumbre inherente, en su profunda sabiduría impredecible, tenía una manera de enseñarnos gentilmente, pero firmemente, que no, al final, tenemos que poseer todas las respuestas definitivas. Simplemente tenemos que estar dispuestas a dar ese primer paso crucial valientemente y de todo corazón juntas hacia lo desconocido, hermoso y desordenado.